Distribución del ingreso es una expresión demasiado abusada en su utilización y no siempre precisa en su significado. Por lo menos yo le doy dos. Uno, ¿qué pasa en una sociedad determinada con la gente que tiene mayor o menor capacidad para apropiarse de lo que todavía imprecisamente llamamos el ingreso? Dos, yo creo que es más, no quiero enojarme con nadie, más nodal esta segunda, que es pensar en dónde se originan los ingresos, que luego se discute cómo se reparten. A mi juicio, probablemente un defecto de la profesión de economista, es en el mundo de la producción, donde se define quién y cuánto se lleva de aquello que se produce. Lo que se distribuye es lo que se produce, lo que preexiste ya está apropiado. Lo que se genera anualmente, el Producto Bruto, esencialmente se reparte entre trabajadores y empresarios. Ahí se dirime cómo se distribuye el ingreso. Después uno lo capta con la encuesta de hogares, por ejemplo, a ver qué porcentaje de la torta total se llevan los que se llevan más y cuántos los que se llevan menos, y se discute cuál es la distancia que hay entre unos y otros. Esas son formas de mirar. Pero para mí lo que interesa es en dónde se origina, y creo que es por este lado donde la cuestión más interesante pasa. Perfecto, y usted lo mencionó, ¿qué significa cuando se habla de la participación de los trabajadores en el PBI? Justamente, la segunda versión es la que alude a este reparto entre trabajadores y empresarios. La porción que se llevan los trabajadores se suele llamar la participación del asalariado o del salario o del trabajo en la renta nacional o en el ingreso o en el producto. Esa es la conceptualización. La operacionalización puede ser más complicada o puede no querer ser hecha. Nota al pie. La última producción impresa sistemática de lo que nosotros llamamos Sistema de Cuentas Nacionales, que incluye la participación del salario, fue publicada por el Banco Central de la República Argentina en 1975 y cubría el periodo 1950-1973. Cuando yo empecé a dar clases a principios de los 80 aquí en esta facultad de Cuentas Nacionales, les decía a los alumnos que ya teníamos 10 años sin datos de distribución funcional del ingreso. Y yo, honestamente, creía que, entre otras cosas, estaba asociado con la dictadura militar, que había considerado los datos como una cuestión de Estado y que, por lo tanto, no era necesario, ni mucho menos prudente, difundir. Eso fue 83, 84. 10 años después yo seguía diciendo lo mismo. Y hoy, un cuarto de siglo después, no puedo decir literalmente lo mismo ante mis alumnos porque hace un par de años salió una serie chiquitita, de 1993 a 2005, es decir, que quedaron igual 20 años sin datos, y en ese periodo, desde el 73 para acá, hubo golpe de Estado, hubo gobiernos civiles, radicales, peronistas, menemistas, kirchneristas, y seguimos en esencia igual, porque lo que hay es una cosa que no es comparable con aquello. Cuando ahora se dice que tenemos el 40 y pico %, la memoria colectiva dice, estamos como en la época de Perón, que estábamos 45, 48, 50%, pero este 43 no tiene nada que ver con aquello. ¿Por qué? Porque metodológicamente es otra cosa. Y no está explicada la diferencia metodológica para poder decir imaginariamente si este 43 equivale a 35 o a 55 de antes. Digamos, los que conocemos esto podemos decir que es el equivalente a algo menos del 40, pero quien lo tiene que hacer es el órgano oficial que está a cargo de eso. ¿Cuál es la diferencia entre salario real y salario nominal? ¿Por qué es importante? Claro, en economía tenemos una ventaja que es nuestra desgracia. La ventaja es que podemos comparar peras con manzanas porque todo lo relacionamos a través de los precios y entonces tenemos magnitudes monetarias. Esa facilidad que
construye la sociedad y expresan los economistas es lo que contiene el inconveniente, porque hay variaciones en los precios que no son homogéneas, ni entre todos los bienes, ni a través del tiempo en todos los momentos. Por eso tiene sentido distinguir lo que es una variable en términos nominales de la misma variable en términos reales. Por ejemplo, el salario. El salario nominal es el monto bruto o neto que un asalariado percibe por su trabajo en un mes, una quincena o lo que fuere. Pero ese número solo normalmente no dice nada. Hay que relacionarlo de alguna manera para expresar cuál es la aptitud que tiene ese monto de dinero para comprar los bienes y servicios que se supone el asalariado consume. Y ahí viene la necesidad de deflacionar el salario nominal por algún índice de precio que dé cuenta de cómo variaron los precios en el periodo en cuestión que uno esté analizando. Por lo tanto, salario nominal es lo que uno en el recibo ve, ¿sí? Salario real es eso expresado en capacidad de compra, con alguna mecánica que técnicamente es sencilla, pero no viene al caso desarrollar ahora. Perfecto. Entonces, cuando se habla de aumento de salario, ¿ya se está hablando de por sí de distribución del ingreso? No. Nosotros, por ejemplo, en el año 2007 el promedio de los salarios, según la información del INDEC, estuvo la variación promedio de los salarios a lo largo del 2007 fue del orden del 20% en cifra redonda. Lo que uno puede decir es que nominalmente los salarios crecieron en esa medida. Lo que hay que ver es si ese 20% incrementado de los salarios sirve para comprar lo mismo, más o menos. Si uno se guía por la falsedad que hace el INDEC desde hace casi 2 años, diría el salario real en Argentina creció un montón, porque el INDEC dice que en el año 2007 los precios crecieron 7%, 8%. Por lo tanto, 20% de aumento nominal del salario, quiere decir que el salario real mejoró. La realidad no la sabemos, el gobierno se obstina en no permitirnos conocerla, y entonces da pie a que cualquiera diga cualquier cosa. Moyano dice que él no le da bolilla al índice oficial, sino al índice del supermercado. Nunca me presentó el señor Moyano un índice del supermercado. Es el que cada uno, cuando va al supermercado, construye. Es una aberración social que no tengamos al Estado al servicio de la ciudadanía diciéndole el encuadre es este. Ese es el problema del INDEC, no es otro. Entonces, dependerá de si mejora o no mejora la participación del salario de la relación en que varían los salarios y en que varían los precios, porque la torta global, como dijimos antes, se construye sobre la base de multiplicar precios por cantidades. Si la torta es más grande porque los empresarios pudieron poner precios mayores y los salarios no crecieron al mismo ritmo, entonces la participación del salario puede caer, excepto que suba mucho el número de personas ocupadas, que es lo que pasó en Argentina. En Argentina no mejoró la distribución del ingreso entre 2003 y 2006, en 2007 no sabemos, porque haya mejorado el salario real significativamente, sino porque aumentó mucho el número de personas ocupadas, lo cual es buenísimo, pero hay que decir la verdad entera. Perfecto. Bien, esto, si quiere decir una frase, porque ya me la respondió, pero cuando crece la economía, ¿mejoran las condiciones de los trabajadores? No necesariamente cuando crece la economía eso se expresa en los trabajadores. Hay un elemento clarísimo. En este periodo, del 2002-2003 para acá, el producto, que es la manera que se tiene de mirar cómo crece el país económicamente, creció mucho. Prácticamente con la misma intensidad creció la productividad del trabajo, es decir, la relación que hay entre lo que creció la actividad económica y lo que creció el número de personas o el número de horas ocupadas por las personas asalariadas, etc. Sin embargo, ese aumento del producto y de la productividad están lejos de haberse repartido a los trabajadores. Por lo tanto, el crecimiento de la economía es condición necesaria
pero nunca suficiente del mejoramiento de la situación de los trabajadores. Perfecto. ¿Un agregado puedo hacer? Por favor. No hace mucho estaba conversando, no discutiendo, discutiendo argumentalmente con un muy alto funcionario del Gobierno Nacional, y yo le explicaba mi punto de vista respecto de lo importante que es que el tema de la productividad sea parte de las discusiones esenciales de la estrategia oficial. Entonces decía yo que existe un ente que es el Consejo Nacional del Salario, la Productividad y el Empleo. Después de 6 años, recién ahora se constituyó la subcomisión de productividad, que todavía no pudo ponerse de acuerdo cómo iba a empezar a discutir la cuestión. Entonces yo digo, el Consejo de la Productividad, el Salario, la Productividad y el Empleo, se entiende que en él los empresarios no tengan demasiado interés en discutir quién y cómo se queda con la productividad por este dato que yo acabo de dar. Me preocupa que el gobierno no haya encontrado todavía la manera de instalar este tema como tema de debate. Lo que no puedo entender es por qué el sector sindical no lo ha planteado. Y esa es una asignatura que tiene la dirigencia sindical pendiente con sus representados. Discutir cómo la productividad, obviamente incrementada de manera muy importante en estos años de crecimiento económico, se distribuye a los trabajadores. Porque la trampa de discutir solo en función del aumento de precios pasado o esperado no incluye este argumento estructuralmente esencial. Doy vuelta a la hoja y digo, como al principio yo planteé que la distribución en general era lo que habitualmente uno encontraba en los medios y a veces en la academia, pero no era para mi gusto lo sustancial, con esto que acabo de mencionar sobre la productividad vuelvo a argumentar por qué me parece que es en el mundo de la producción de bienes y servicios donde se dirime cómo se distribuye la riqueza. Totalmente. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol de los sindicatos en esta discusión y cuál es el rol del Estado? Pero buenísimo. ¿Cuáles son los elementos necesarios para que haya una justa distribución de la riqueza? Primero, yo tengo un problema con la expresión justa distribución de la riqueza, porque en el capitalismo la relación entre asalariado y patrón es en un punto justa cuando hay acuerdo entre las partes, ¿sí? No hay nada por encima de. Depende de la posición teórica o epistemológica que uno adopte, puede decir que hay un nivel de remuneración más satisfactorio para el esquema de valores que uno está postulando o no. Si uno considera que es la productividad marginal la que determina la remuneración del trabajo, si técnicamente se encuentra una relación más o menos aproximada entre eso, estaría bien, que es lo que dice la economía neoclásica. Si uno se posiciona desde una perspectiva llamada clásica o, digamos, de Ricardo, de Smith, de Marx, etcétera, donde el trabajo es el centro de la cuestión, entonces debiera decir la justa retribución es aquello que repone, no solo repone la fuerza de trabajo, como decía Marx, sino que le permite acrecentar permanentemente su capacidad de adquisición de bienes y de servicios. En los hechos, el debate está entre lo mínimo indispensable para que el trabajador no se muera y todo lo que la capacidad del trabajo da para generar y que en condiciones normales esa diferencia se la queda el empresario. O la reparte con otros empresarios o la reparte con el Estado, ¿sí? Pero, ¿dónde está lo justo? Yo creo que es una discusión que va más allá de un juicio de valor circunscripto al vínculo salarial y tiene que ver con cómo se concibe a sí misma una sociedad, cómo satisface las necesidades de sus miembros y cómo se organiza. Hoy, cuando en el centro del capitalismo se desdice lo que el neoliberalismo ha venido postulando en las últimas décadas, salvando a las más grandes empresas con adquisiciones que hacen que la AIG sea la empresa de seguro más grande del mundo,
propiedad del Estado norteamericano, hoy, está mostrando de que el capitalismo ha tenido muchas virtudes para hacer crecer rápido la economía, pero ninguna para distribuir ese crecimiento equitativamente. Por lo tanto, yo sigo pensando en una sociedad diferente. Buenísimo, buenísimo. Bien, la calidad del sistema de salud pública, educación pública, transporte público, la calidad que tengan esos sistemas en una sociedad, ¿tiene que ver con la distribución de la riqueza? A ver, se suele decir que la participación del salario en la economía se mide por esa relación entre la masa total de salarios y la masa total de riqueza producida, ¿no? Pero se argumenta también con razón que el bienestar de los trabajadores no depende solamente de la cantidad de dinero de que dispone para adquirir bienes y servicios. ¿Por qué? Porque el estado del bienestar en el mundo, y en Argentina hubo momentos de mayor presencia, ha construido mecanismos por los cuales la sociedad en su conjunto, a través de la gestión estatal, adosaba a aquello que el trabajador percibía bajo la forma de salario, la disposición de bienes o de servicios. Por ejemplo, los mencionados de salud, educación, yo agregaría justicia, seguridad, infraestructura de transporte. Como viajamos en Argentina hoy es más que penoso, por no decir una grosería. Todas esas prestaciones, a veces se les ha dado el nombre de salario indirecto, con lo cual termina de construirse la idea de que indudablemente forma parte del bienestar, aunque no forma parte de la medida participación salarial, porque esa medida relaciona cosas homogéneas que es salario y producto. En cambio, todas estas son adiciones que se ponen supuestamente a disposición del sector del trabajo, de toda la población, en particular el sector del trabajo, supongamos de manera gratuita o próximo a ello. Esto es como para hacer mención, ¿no? ¿En qué época los trabajadores tuvieron mayor participación y en cuál menor participación del PBI? En el PBI. Yo dije hace un rato que la serie actual es incomparable con la serie preexistente. Para colmo, la serie preexistente sí llega hasta el año 73. Sin embargo, en la literatura y en el periodismo y en la memoria social y en los debates políticos se dice que el año 74 es el año de mejor distribución, y a veces se lo compara con alrededor del año 50. En realidad yo creo que lo que se hace alusión con eso, más que a la verdad de los números, que por estas razones que yo comentaba antes, no son comparables, y entonces uno no puede decir si hoy estamos mucho peor o mucho mejor. Seguro que no estamos mejor, de eso no hay duda, ¿no? Pese a que supuestamente salimos del infierno y demás. Pero si el 74 era bueno o no, no lo sabemos porque no hay datos. No hay datos oficiales. Sí sabemos que entre el 63 y el 73 fueron 10 años que, tomados como conjunto, no hubo otros en los que mejorara tanto la creación de riqueza y la mejoría del reparto, desde una situación muy baja. Veníamos de Alzogaray, 61, 62, sube el gobierno radical de Illa en el 63 y se inicia un proceso de crecimiento económico, de regularización con el Club de París, en ese momento, y de mejora de la participación salarial, que continúa hasta la transición, hasta el fin del gobierno militar de entonces y la asunción de Cámpora. Después es todo un desastre, iba a decir una grosería nuevamente, porque primero que no hay datos, pero además hoy la llaman en la jerga de la City la volatilidad, la variación violenta de los precios y de los salarios a lo largo del 74 y ni hablar del 75 hace que uno no pueda saber exactamente. Pero si lo que se quiere es asociar con épocas desde el punto de vista sociopolítico,
No hay ninguna duda que la salida de la posguerra, el primer gobierno de Perón, es el momento culminante. Tampoco tenemos datos comparables. Esa serie de la que yo hablo empieza en el año 50, no antes. Había la Secretaría de Asuntos Económicos construido una serie 35-55, que luego se desechó. Esa serie del 35 al 55 decía que alrededor del año 50-51 había pasado el salario a tener más del 50% de la torta, y es lo que le hizo decir a Perón lo del 50-50. Nota al pie. Yo en una conferencia no hace mucho dije, se supone que el 50-50 es algo bueno, pero me pregunto, si los asalariados son 3/4 partes de toda la fuerza laboral, ¿por qué 50-50 es lo bueno? El auditorio aplaudió, yo no sé qué, pero es para pensar por lo menos. Totalmente. Hoy, en Argentina, ¿qué falta para mejorar la distribución de la riqueza? A ver, si uno se plantea qué falta en Argentina para mejorar la distribución de riqueza, lo primero que se pregunta es que lo que hace falta es tener un horizonte definido. Obviamente no lo tenemos. Y eso no es una chicana política, es una necesidad de la sociedad. Ojalá que las autoridades lo comprendan que es así. Entonces, si se define un horizonte, eso uno odiosa siempre las comparaciones, pero algunos de nuestros vecinos, como Brasil y aún Chile, con todas las desgracias que han tenido en su historia, ambos, no muy distintas que la nuestra, pero en particular Brasil, lleno de miseria, uno de los países más desiguales del mundo, tiene un sector dirigente, por no ponerle otro calificativo, con una identificación de a dónde quieren ir. Entonces, después de mucho esfuerzo, no porque se lo regaló nadie, encontraron en el mar petróleo, y entonces van a dejar de depender del petróleo. Nosotros regalamos el petróleo y no tenemos, en pocos años más no vamos a tener más petróleo para consumir, lo vamos a tener que comprar. Vamos a tener que hacernos conscientes de que se acabó la fiesta, de tener un combustible mucho más barato que nuestros vecinos por el hecho de que estamos produciendo. Pero si no tenemos una configuración estratégica, podemos seguir a los tumbos como todavía estamos, porque en definitiva cambiaron algunas cosas no menores, como que el tipo de cambio no es 1-1, sino 3-1 aproximadamente, que sirvió mucho hasta hace 1 año y medio, 2 años atrás. Ahora estamos en un problema, tenemos que construir de manera distinta, y en eso estamos en deuda. Estamos en deuda en términos de que lo que ganan los empresarios lo transforman en inversión. Económicamente, inversión es solo una, la que aumenta la capacidad de producción. Estamos mal acostumbrados y usamos la palabra inversión como, por ejemplo, si alguien va y deposita un dinerillo en el banco y se hizo una inversión que me va a dar una tasa de interés de tanto después de 90 días. Eso no es inversión. Eso es eventualmente un condicionante para que alguien con esa plata aumente la capacidad productiva de la sociedad. Eso es inversión. La inversión en Argentina, que ahora estamos contentos porque está algo más del 20%, no es mucho más que lo que fue en los 90. En los 90 fue alrededor del 20%, 17, 18. Claro, en el 2002 cayó al 11%. Entonces el gobierno, con lógica, dice, mire, estábamos en el 11%, ahora duplicamos. Qué bárbaro, somos Gardel. Y en realidad, en parte, el gobierno es Gardel, porque es responsable de que se haya modificado positivamente. Pero hay que ser consciente que nos habíamos caído del 18 al 11 y que recuperamos, después de 2 o 3 años, el mismo nivel que teníamos antes y ahora estamos un poquitito mejor. Los economistas que entienden de estas cosas dicen que mantener un ritmo de crecimiento económico del que hemos tenido en estos años requiere una tasa de inversión del 30%. Estamos en el 23%. Falta bastante. Ahora, lo que me parece que más falta es que la concepción de la estrategia esté basada en la efectiva distribución de la riqueza. Y la efectiva distribución de la riqueza no puede estar basada en el aumento de 4 puntos de las retenciones a la soja. Evidentemente.
Yo escribí hace poco un artículo donde mostraba que el aumento de las retenciones no era más que el 1% de la recaudación fiscal del año pasado. Entonces, imaginar que por sí o por no yo puedo hacer redistribución del ingreso con eso, es tomarnos el pelo. Por eso yo creo que la cosa es de concepción. Y la concepción significa darse cuenta que el problema en el capitalismo no es de buenos y malos. Hay buenos y hay malos, ¿sí? Pero es de estructura. Y en la estructura hay algunos más débiles y otros más fuertes. Si yo me preocupo solo por ser amigo de los fuertes, aunque diga que quiero ayudar a los débiles, nunca los voy a ayudar. Ahí estamos hablando de cuestiones impositivas, de qué tipo de inversión puntualmente, si me puede nombrar. Desde el punto de vista del Estado, indudablemente lo que hay que hacer es una conformación de la carga impositiva, eso antes de discutir en qué lo uso, ¿no? Mucho más progresiva. Yo suelo recordar, en la campaña electoral del 99 y en la campaña electoral del 2003, no así en la del 2007, que fue penoso en este sentido, en ambas, y en ambos casos quienes resultaron ganadores con más énfasis, planteaban la necesidad de una reforma impositiva de naturaleza progresiva, que quiere decir, en buen romance, patearle bastante el hígado al IVA y fortalecer la imposición a las ganancias o a los patrimonios, cuidando de que no se perturbe la inversión, etc. Pero eso es lo que se decía. Eso es lo que dijo que iba a hacer De la Rúa y no hizo. Eso es lo que dijo que iba a hacer Kirchner y no hizo. Y eso es lo que se suponía que venía a hacer su esposa y tampoco hace. Entonces ya con eso solo tenemos para divertirnos un buen rato. De la acción oficial. Después están las decisiones empresarias que el Estado lo que tiene en la sociedad moderna es la posibilidad de orientar, encauzar, empujar buenamente, pero lo que los economistas o algunos llaman emitir las señales adecuadas. Quienes manejaron la economía en los 90 ostensiblemente aparecen de vez en cuando diciendo no, lo que pasa es que la seguridad jurídica, etcétera. El tema es que la seguridad jurídica no es distinto ahora que antes. Sigue siendo igualmente segura jurídicamente la inversión. Si no vienen es porque tienen la convicción de que no les resulta igualmente fácil, pero no porque tengan problemas instituidos por la acción oficial. Porque la acción oficial, ¿qué ha hecho? Ha configurado acuerdos con las grandes cadenas comerciales o con distintos rubros de producción, donde en general terminan beneficiando a los grandes y no a los chicos. Los lácteos es el caso más fácil de entender. Los productores de leche siguen cobrando 82 centavos. Y cualquiera de nosotros que va a hacer compras sabe lo que han venido subiendo en los últimos, porque esto lleva 2 años, lo que han subido los lácteos en los últimos 2 años. No hay 2 veces seguidas yo vaya al supermercado que el mismo tipo de queso que a mí me gusta consumir no haya aumentado algo. Y eso no tienen culpa los productores de leche. ¿Quiénes son los productores de los lácteos? Las grandes empresas, que son las que reciben los subsidios oficiales. Por eso cuando alguna gente dice hay que disminuir los subsidios, lo puede decir con mala intención. Y hay muchos con mala intención que dicen eso. Pero quienes creemos que tenemos buenas intenciones y que creemos contribuir constructivamente con la crítica, lo que le decimos al gobierno, déjense de embromar. No puede ser que se crea a sí misma que es una política progresista cuando no lo es a todas luces. Si al que produce se lo sigue congelando y al que produce industrialmente, no solo se le da subsidios, sino que en la práctica se le permite que siga subiendo los precios, ¿a quién embroma? Embroma al productor y embroma al trabajador que con su salario va y compra. Entonces, por eso digo, no hay, a mi juicio, una medida para mejorar la distribución del ingreso. Tener una estrategia, hacerla explícita, en lo posible, construirla socialmente. Cuando el año pasado la entonces candidata planteaba el tema del acuerdo social o pacto social o como se denominara,
a mí me parecía que era una beta interesante, por la cual, sin querer repetir cosas del pasado, que fueron buenas y malas al mismo tiempo, era un mecanismo por el cual estas cosas se discutieran y se construyeran esos famosos consensos, pero con una definición de políticas efectivamente progresistas. Yo no perdí las esperanzas, la realidad todavía me está desestimulando.